onde vai se esconder da enorme euforia. Buenas tardes a todos, damos comienzo a la actividad. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos todos. Es un gusto estar aquí en esta mesa de escenarios políticos que nos va a convocar a una importante reflexión en torno a aspectos ineludibles para pensar en el psicoanálisis hoy en día y la manera en la que nos implicamos, los analistas, en los contextos en los que inevitablemente lo político nos atraviesa. Tenemos como detonantes para el diálogo las presentaciones de Margareta Hargitay, Ignacio Paín, Alberto Belaunde y tenemos también la presencia de Wania Cidade. Lucia Palazzo, quien no pudo estar hoy con nosotros, había preparado la presentación de un manifiesto FEPAL, Basta Ya, para poder comentar en torno a él. Creo que nadie mejor que Wania para estar aquí con nosotros y hablar de todo esto, dado que ella ha sido un motor muy importante en la lucha de dar voz dentro del campo del psicoanálisis y de nuestras instituciones al tema del racismo, que sin duda es la punta del iceberg de graves problemas del lazo social y que en Latinoamérica debe ser un tema central. Dado todo el esfuerzo y trabajo de Lucia en orquestar este importante manifiesto, me gustaría, aun cuando no está, hacerla presente, agradecer y comentar que ella ha sido la directora de publicaciones y comunicación de FEPAL para esta gestión, un trabajo extraordinario que ha hecho, miembro del colectivo Psicoanalistas Unidos por la Democracia y miembro del colectivo Basta Ya de FEPAL, al que esperamos que cada vez se unan más personas. Entonces, quiero comentarles que en este manifiesto, bueno, participaron colegas de distintos países, muchos. Desafortunadamente, por cuestión de tiempo, hubo que hacer una edición. Entonces, la que está aquí, la que se presentará hoy, es una versión breve de ese manifiesto, pero solicitamos ya que, junto con los trabajos que pueden ser descargados en los dos idiomas, también ese manifiesto para que puedan verlo todo completo. Entonces, bueno, los dejo a ustedes con el manifiesto y después pasaremos a comentarlo y a tener el resto de las presentaciones de la mesa. De seguir reproduciendo ideologías heredadas de las colonias portuguesa y española, fomentando el racismo, la xenofobia, la discriminación y el odio al semejante. Ideologías que desde la capilaridad del poder infiltran hoy nuestras sociedades. Basta ya. La pandemia del virus mata, encierra, aísla y humilla y nos deja con la herencia de la peor crisis económica de la modernidad. Siempre que el horror nos acosa, crecen los extremos de solidaridad y también de crueldad. Los recientes embates de la xenofobia son la punta de un iceberg que debemos combatir entre todos antes de que el monstruo crezca y nos devore. E somo aos colegas latino-americanos para me manifestar em favor da democracia. Nós somos psicanalistas e só sobrevivemos no ambiente de liberdade e de democracia, pois a nossa direção de busca é a busca da verdade. Para ter liberdade, também precisaremos ter igualdade de oportunidades. Então, a democracia não se passa só no plano das ideias,
ela precisa também condições políticas, econômicas e sociais, igualdade de oportunidades e um Estado que seja capaz de prover as necessidades dos seus cidadãos e a autonomia desse Estado. Muito obrigado. A América Latina sofre várias pandemias. Parece que a Covid-19 iniciou o século XXI. No entanto, temos fome, miséria, violência, desigualdade e racismo estrutural por conta da nossa herança escravagista. Todos têm direito à sua humanidade plena. Precisamos tirar a máscara do silêncio e dizer não ao racismo. Basta. Que nadie dude que el racismo es un tema que nos compete a los analistas. Somos ciudadanos, tenemos elementos teóricos para entenderlo y además nuestro oficio es impracticable si no vivimos en sociedades donde los derechos humanos se respeten a ultranza. Fundados sob o signo da violência, que eliminou e escravizou os povos originários, homens e mulheres africanos, vemos hoje esta violência se repetir intensamente no racismo, na desigualdade social, nos direitos humanos atacados. E nos perguntamos, até quando? Você também tem a ver com isso. Los psicoanalistas debemos pronunciar nuestro radical rechazo al poder soberano y autoritario que ejerce la crueldad humana en sus aberraciones y bajezas. Por esto, nos comprometemos a un no al racismo, no a la violencia, no a la discriminación. Milhares de crianças da América Latina vivem em condições de miséria. Muitas sofrem fome, negligência, discriminação racial grave. Nós não podemos desviar o olhar desta realidade. Nós temos que transformar isso que estamos vivendo. Chega. En México, el problema del racismo y el clasismo es muy serio, porque al no ser reconocidos, al no ser nombrados, están invisibilizados. Igual que la violencia, no existen, no se ven. En Latinoamérica son profundos los efectos estructurales de la colonización que impuso jerarquías: blancos, negros, indios, criollos, mestizos. Debemos reconocer los efectos ya transgeneracionales y pensarlos en clave psicoanalítica. Es un compromiso con la transmisión del psicoanálisis y la ética que nos implica dentro y fuera de los consultorios. Ser psicoanalista conlleva una posición ética y no hay ética que desconozca los derechos humanos fundamentales. Somos muchos los psicoanalistas argentinos que repudiamos los hechos de violencia racial que han sucedido recientemente en Brasil y en Estados Unidos. Y somos muchos también los que no queremos quedarnos en el plano enunciativo de la indignación y del repudio, y que tenemos mucho interés en contribuir a visibilizar, dirigiendo una mirada crítica a nuestra cultura, a nuestra sociedad, visibilizar los hechos de violencia que también se vienen sucediendo en nuestro país contra pueblos originarios, contra sectores vulnerables de la población, que son el blanco privilegiado del gatillo fácil de las fuerzas de seguridad. Nós, psicanalistas, temos compromisso de raiz com a igualdade, a paz, a vida. O gozo com a morte que essa política obscurantista de discriminação e anticultura promove não tem lugar em um mundo que contemple a humanidade. Em especial, na América Latina, o índio e o negro precisam ter lugar no universo psicanalítico. Vamos à luta.
Asociación Venezolana de Psicoanálisis, yo, Margarita Jariguitay, quiero unir nuestra voz en pro de la defensa de los derechos humanos junto a nuestros colegas latinoamericanos, en la defensa de la vida, de vivir con libertad y seguridad. Racismo, desigualdades, o estranho e o estrangeiro e toda a violência que se emprega para manter esses abismos. Será que tudo radica na frágil, desacertada e confusa relação do humano com a alteridade? Será que o outro tem que ser o destino dos nossos vazios, das nossas cicatrizes, nossas fendas, nossas fraturas? A psicanálise, a mais estrangeira das disciplinas, nunca se cala. Cecilia, creo que estás con el micro apagado. Gracias, sí. Bueno, después de haber escuchado tantas voces unirse en este manifiesto, bueno, quisiera dar la palabra a Wanya Cidade para comentar un poco al respecto. Después de lo cual, y al final de las presentaciones, quisiera recordarles que todos ustedes también podrán comentar y preguntar a través del chat, agradezco desde ya el apoyo de los relatores Janina Paredes y Bruna Cervinati, nuevamente por su ayuda con esto. Entonces, bueno, tengo el gusto y la alegría de presentar a Wanya María Coelho Ferreira Cidade. Ella es miembro efectivo y expresidente de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro, directora de Comunidad y Cultura de FEBRAPSI y editora de la revista Caliban. Wanya, te dejo la palavra. Boa tarde para todos vocês, boa tarde para as pessoas que estão aqui conosco, nos ouvindo, Inácio, Alberto, Margareta, Cecília, e os colegas que estão nos ajudando aqui por trás das câmeras. Bem, eu tô aqui substituindo a Lúcia, que teve um problema de saúde com a sua tia, que é quase mãe, e uma senhora de 92 anos, então por isso ela não pode estar aqui conosco. E ela pediu-me que falasse um pouco a respeito do vídeo que vocês acabaram de assistir. O vídeo, na realidade, surgiu a ideia de fazê-lo a partir de uma situação que aconteceu em São Paulo, no Brasil, com uma mulher negra que, tal qual o George Floyd, nos Estados Unidos, era uma camelô, uma trabalhadora de rua, e foi atacada por um policial que pisou o seu pescoço, quebrou a sua perna, e, a partir disso, nós fizemos um vídeo de protesto. E, então, surgiu a ideia, por parte da Lúcia, de propor aos colegas de Caliban. Nós temos um grupo de WhatsApp de pessoas que trabalham em Caliban, editores, colaboradores, diretores executivos. É um vídeo que tem pessoas da América Latina inteira, um WhatsApp que tem pessoas da América Latina inteira. Então, ela resolveu propor que fizéssemos um vídeo também
de manifesto contra estas violências que têm se tornado cada vez mais frequentes. Bem, eu sou do Brasil, conforme disse a Cecília, e no Brasil a questão do racismo é extremamente forte na nossa sociedade. Na verdade, o racismo atravessa todas as instituições, todos os órgãos, todas as relações da sociedade brasileira. A presença de negros é ínfima nos lugares e posições de poder. Nós podemos ver isso também nas nossas instituições psicanalíticas. A gente pode ver isso nesse congresso, que, aliás, esse congresso está sendo uma exceção. Está sendo uma exceção, e eu acho que pela consciência dessa diretiva, pela consciência em relação ao racismo. A Cristina é uma pessoa, Cristina Fulco, presidente da FEPAL, que tem acompanhado de perto essas situações de violência e de ataques também à democracia. Porque o vídeo, a ideia do vídeo surgiu como um manifesto contra o racismo, mas acabou se ampliando e sendo um manifesto contra o ataque que a democracia vem sofrendo, não somente no Brasil, mas em diversos lugares da América Latina e do mundo. E a adesão, quando a Lúcia propôs no grupo de WhatsApp de Caliban, que nós fizéssemos um manifesto levando para a rua, né, expondo as ideias dos psicanalistas em relação ao que vem acontecendo no mundo, a adesão foi imediata. Todo mundo começou a dizer: eu quero participar, e levou isso para a diretiva, que apoiou imediatamente, tanto é que todos os diretores da FEPAL participaram do vídeo. Não pôde ser visto porque o vídeo foi reduzido, eu acho que em 13 minutos, mas o vídeo na íntegra conta com a participação de todos os diretores da FEPAL, e eu acho que o vídeo também passa um recado importante, que é a marcação dessa ausência de pessoas negras nas nossas instituições, negras e indígenas, porque nós sabemos que em diversos países da América Latina temos indígenas e alguns não têm mais negros porque morreram em guerras, em combates, mas sabemos que essa questão racial, embora a raça cientificamente não exista, isso é uma construção social e da cultura, nós sabemos que essas pessoas acabam ficando alijadas dos nossos institutos de psicanálise, das nossas sociedades. Então, não foi só um vídeo para manifestar uma posição dos psicanalistas contra qualquer tipo de ataque à democracia, porque ela vai completamente de encontro à nossa prática, que necessita fundamentalmente da liberdade para poder acontecer. Então, o vídeo inicialmente era contra o racismo, mas ele se expandiu e ele acabou sendo quase que um protesto mesmo com relação aos ataques que a democracia vem sofrendo no mundo. Algumas pessoas, colegas nossos importantes, que sabemos que são colegas muito profundamente engajados com as lutas políticas, ficaram de fora, mas ficaram porque isso surgiu de um grupo, né? E não foi possível colocar todo mundo no vídeo, porque ele ficaria demasiadamente longo. Mas, para finalizar, eu queria deixar aqui o recado especial, que é o recado de que nós precisamos pensar no interior dos nossos grupos, no interior das nossas sociedades, o que acontece que determinados grupos sociais ficam afastados da formação psicanalítica. Sabemos que tem um fator que é financeiro, a formação não é um processo, um percurso que tenha fácil acesso por conta da questão financeira, mas nós sabemos que precisa de vontade para se mudar isso. E isso é uma responsabilidade de todos nós.
Então, era isso que eu queria dizer. Eu passo a palavra para os colegas e a gente conversa depois sobre isso ao final. Muchas gracias, Vania. Bueno, voy a dar ahora la palabra a Ignacio Paín. Quisiera recordarles, de todas maneras, que esta mesa, que es bilingüe, entonces, bueno, para un diálogo posible, tanto con los asistentes que están siguiendo la mesa, como para entre nosotros mismos, hablar despacito, hablar lento. ¿Sí? Bueno, bueno, voy a presentar a Ignacio tal como él me pidió que quería ser presentado. ¿Sí? Me dijo, recibí su mail y sus datos, como me pidió, es psicoanalista, negro, miembro titular con función didáctica de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Porto Alegre. Así que es un gusto realmente tenerte aquí, Ignacio, en esta plática. A la palabra. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer à diretoria da FEPAL por esse convite. Convite que eu digo já de início, assim, né? A minha presença aqui, antes de mais nada, é um ato político. Um ato político que eu espero que ele faça ressonâncias com a dimensão política da psicanálise. Eu escolhi fazer um texto que eu chamei de uma carta aberta, que vai um pouco no caminho que a Vânia propôs. Então, eu vou ler para vocês, vou tentar ler de forma despacito, que facilite para os irmãos poderem nos compreender e que a linguagem se dê no tempo adequado dos meus 15 minutos. Então, é uma carta aberta e eu chamo Negros e Negras, desafio para tomar posse do território psicanalítico, o ser analista, por ações reparatórias. Eu começo com uma citação do Freud de 26. Tudo compreender não é tudo perdoar. A psicanálise nos ensina não apenas o que podemos suportar, mas também o que devemos evitar. Ela nos diz o que deve ser eliminado. A tolerância com o mal não é, de maneira alguma, um corolário do conhecimento. Agrego um provérbio africano. Até que o leão aprenda a falar, a história será contada pelo caçador. Este ensaio carta negrocêntrico segue com a pretensão de problematizar a questão do racismo e seu desenvolvimento na ausência e presença de negros e negras em nossos institutos de formação, bem como nas sociedades psicanalíticas. Tudo compreender não é tudo perdoar, mas sim a possibilidade de trabalhar por modificações. Essa meta se fará relevante caso consiga ir além do problematizar e sinalize caminhos para eliminar as fronteiras que nos mantêm à margem do território psicanalítico, o ser analista. Aquisição que impõe redesenhar o cenário político com sua lógica racista de nossas instituições, com a aspiração de tornar consciente ou inconsciente, denunciando a verdade histórica desconsiderada, a brancura com suas narrativas hegemônicas como condição originária para vir a ser analista. A fala vibrante do leão vem reescrevendo a história passada e brada por reescrever a história presente e futura. O epistemicídio, a destruição do conhecimento do legado do povo negro pelo brancocentrismo, com sua herança colonial em plena vigência, se encontra em processo de desconstrução. Nesse sentido, o discurso inaugural sobre a psicanálise em solo brasileiro por Juliano Moreira em 1899 é um marco. O preconceito de cor de Virginia Bicudo, o mito negro de Neuza Santos, o pretuguês, a mexicanidade de Lélia Gonzalez, o pacto narcísico da branquitude de Cida Bento, o apartheid psíquico de Zildinha Nogueira, a presença de Vânia Cidade como exemplo de resistência em nossas instituições se tornam proeminentes. Nesse processo, exige-se abertura nas muralhas narcísicas erigida pela branquitude no continente psicanalítico. Enfrentamentos para tomar posse desse território se fazem vibrantes, num trânsito profícuo entre atos e narrativas disruptivas do que está posto. A luta antirracista nos convoca e questiona. Qual o lugar que vamos ocupar nesse teatro das operações? Tempo de pensar em ações reparatórias.
Como sabemos, ou deveríamos saber, o racismo levou à escravidão do povo negro africano. E a escravidão, com a sua abolição sem reparação, juntamente com o projeto nefasto de desapropriá-los das possibilidades de vir a ser um sujeito livre, compôs o racismo estrutural, que configura a organização social brasileira. Racismo, como disse Silvio Almeida, como tecnologia de poder, que implica nas normas políticas, econômicas e subjetivas que regem o nosso peculiar jeito de ser na vida pública e privada. Contexto determinante na hierarquia de classes. Estratificações que têm no branco o seu padrão de excelência. A estética do belo, do sublime. Invenção de um território marginal, cárcere para negros e negros, governado pelo marcador social da exclusão de bens que o capital fomenta. Aliança intrínseca com a pobreza, que leva à servidão involuntária, presença de um super-eu escravizante. Cair-lhe sobre seus olhos, nos diz Freud. Servidão que tem no masoquismo narcotizante, decorrente da pulsão de apoderamento oriunda do colonizador, sua gênese psíquica. Invenção, como diz Fanon, de uma Westernhausen negra. A estética do horror, do repulsivo. Essa ideologia de corpo e alma expropriados está a serviço de quem? Do racismo da vida cotidiana, com suas prerrogativas superlativas, que habitam o território blindado daqueles que desenraizaram e conferiram um status subhumano ao povo negro e sua descendência no Novo Mundo, visando explorar sua força de trabalho, verdadeiro objeto de carga. Panorama que dá sustentação à verdade histórica decorrente da verdade material abusiva do racismo. Ser racista é o normal. Não ser significa um intenso trabalho para sair dessa perversa normalidade, assentada na condição delirante do universal da brancura. Nesse sentido, a advertência freudiana é um apropriado indicador para o confronto com a barbárie e com o racismo. Diz Freud, a tolerância com o mal não é de maneira alguma corolário do conhecimento. O conhecer como lugar de poder, e que muitas vezes é utilizado para escravizar, quando investido de um saber ético, é condição para o avanço da liberdade, da alienação à liberdade. Quando assim o for, será um corolário para concretizar atitudes antirracistas. Atitudes que a psicanálise e os psicanalistas estão sendo convocados a perpetrar desde as suas casas, sociedades, FEBRAPS, FEPAL, IPA, como ponto de partida, ocasião potencial para viabilizar a proposição de Grada Quilomba, para reconfigurar a concepção do conhecimento, à luz de nossa ciência Unheimlich, a partir dos subversivos interrogantes. Diz Grada, quem sabe, quem pode saber, saber o que e saber de quem? Tempo de elaborar ações reparatórias. Tomando por sinalizador que o racismo nos estrutura como sujeito pertencente a uma ordem cultural em sua dupla face, do individual e o coletivo, temos posto a necessidade de inquirir sua presença nas instituições psicanalíticas. Tecerei minhas ideias em torno de dois eixos, duas inexistências que irrompem em definitivo no campo psicanalítico, o qual ambiciono produzam inquietantes estranhezas no coletivo branco. Primeiro, a quase absoluta ausência da pauta do racismo nas produções da psicanálise e a ausência de psicanalistas negros e, por conseguinte, o seu pensar em nossas casas. Casas comprometidas, em princípio, com a transmissão e a formação da psicanálise no cenário pautado pelo exercício de um livre pensar, tomando por balizador o sofrimento psíquico ao qual o sujeito está sujeitado na sua relação com o outro. Segundo Freud, a mais dolorosa fonte do nosso sofrimento. Com destaque especial, quando esse outro se comporta como mensageiro da completude, território que o complexo de castração não se instaurou. O povo branco, com a racialização do povo negro, desconsalve, racismo é dominação racista. Artifício que determina para este um lugar de segunda linha, excluído do território do acesso ao conhecimento. Acesso ao conhecimento, sim. Cenário com o qual temos uma total intimidade. O não acesso do saber psicanalítico ao universo da negritude, em particular a clínica, o exercício do ofício do analista, como reduto do poderio de uma psicanálise de branco para brancos. Seria esse o contexto que opera para a inexistência de instituições psicanalísticas vinculadas à FEBRAPS-IPA no Estado brasileiro de maior contingente de negros e negros, a Bahia?
tempo de propor ações reparativas. Seguindo esse roteiro, sou intimado a refletir em um dos destinos do racismo estrutural, o racismo institucional. Eis aí o nosso ponto nevrálgico. Nossas instituições carregam consigo uma história quase centenária de cumplicidade com a segregação racial. Cumplicidade. O saber psicanalítico entrelaçado com o pacto silencioso e demoníaco do mito da democracia racial se fez agente ativo, não somente passivo, do racismo brasileiro. Autêntica alucinação negativa coletiva. Arena da crueldade racista, com sua dissimulação mortífera, o desgarrado da pulsão de morte disseminando nesses corpos. Este não falado, não nomeado, o inarrável do sectarismo secular do racismo entre nós dá sentido à ominosa afirmação do ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1986, Elie Wiesel. Ele nos diz: o carrasco mata duas vezes, a segunda pelo silêncio. Esse circuito tanático, falência da capacidade de disputa de uma psicanálise não implicada, vai dar fundamentação teórico-clínica para fazer do racismo uma mera questão psicopatológica pelo viés de quem o sofre e raramente pelo viés de quem o executa. Essa proposição reducionista faz valer a máxima que propõe: o racismo é um problema singular, que remete ao autoconceito dos afro-brasileiros com seus incrementos paranoides e ambivalentes. Dizem, afinal, o inconsciente não tem cor, não tem? Se for assim, temos a psicanálise atrelada ao pacto narcísico da branquitude, supremacia do eu-prazer purificado, que destitui o negro do seu lugar de sujeito de forma coletiva e, ao mesmo tempo, via desmentida, o faz viver o terror do racismo de forma solitária. Kabengele diz: esse é o crime perfeito. Somos habitados por atravessamentos tanáticos, montados pelos ideais da branquitude, que impede a percepção consciência do traumático constituído pelo sistema silenciamento do racismo, estabelecido na República Democrática Brasileira e provavelmente na América Latina. Tais afirmações precisam imperiosamente serem assumidas, trabalhadas, percurso indispensável para avançar da vergonha, com suas origens narcísicas, para a culpa, com suas repercussões melancólicas, e dessa para a responsabilidade, com sua implicação no labor do luto. Condição necessária para desnaturalizar o racismo e efetivar a nossa contribuição em prol de uma psicanálise empenhada com genuína democracia racial. Afinal, diz Freud, a psicanálise nos ensina não apenas o que podemos suportar, mas também o que devemos evitar. E mais, agrega Freud, ela nos diz o que deve ser eliminado. No nosso caso, o racismo estrutural e seus desdobramentos nas sombrias dobras institucionais. Tempo de concretizar ações reparatórias. Rascunho alguns caminhos possíveis para as nossas ações reparatórias que a Vânia, de alguma forma, desenhou na sua fala. Pensar, elaborar, propor, concretizar ações reparatórias no território psicanalítico requer sair do nosso lugar de privilégio, que nossa ciência, oriunda do eurocentrismo, nos propiciou. Topos de uma herança material e simbólica acrítica. Seguindo por essas rotas disruptivas, como psicanalistas somos convocados, diante de uma temporalidade traumática, constante e ininterrupta, em processo de significação e ressignificação, a ingressar no universo de negros e negras e no racismo que ele revela. Nesse sentido, é fundamental agregarmos à formação analítica, entre tantas coisas, o que se tem falado, e talvez o nosso Congresso tenha cumprido, algo que chamaríamos amplamente de letramento racial, possibilidade de começar a vir a saber do que estamos falando. E nesse processo, teríamos a possibilidade, num primeiro momento, para uma afetiva abertura, para trazer o branco para o centro das questões que envolvem o racismo, da qual ele é o grande protagonista. Torná-lo objeto de investigação, viver na própria pele a dor de ser o que se é. Branco, qual a sua raça? Convite para tomar posse da sua branquitude crítica, nas palavras de Cardoso. Tempo de criar, recriar e corroborar novas subjetividades. Talvez, de posse de algum desses momentos de ressignificação da branquitude crítica, com seus inerentes conflitos, possamos avançar para termos condições de nos capacitarmos a trabalhar também analiticamente com a população negra que venha nos buscar em suas formações.
o exercício da clínica como lugar de pertinência, em seus 3 segmentos, análise, supervisão e seminários. As ações reparatórias, para se tornar viáveis, produtivas e geradoras de pluralidades permanentes, requerem formações de novos cenários políticos. Demandam tomadas de posições em 2 frentes, além da educacional com suas ressonâncias no divã. Elas requerem questões políticas e econômicas. Políticas, podemos legislar, pensar, propor formas de organização para efetivar. E, evidentemente, as questões econômicas, financeiras, para viabilizar esse projeto que requer investimento econômicos em amplos sentidos. Criação que referenda, que esse processo todo, que o racismo não é uma questão moral, e sim uma questão ética. Tempo de expandir a expressão vitalizante. #negritude ocupa a psicanálise. A execução desse projeto exogâmico em direção ao universo intelectual negro renegado contempla, por um lado, reparação, por outro, fomenta uma revitalização do ser analista em terras brasileiras. Nesse projeto, desenha-se potenciais caminhos pelos quais a psicanálise brasileira possa galgar condições de alavancar a construção da especificidade do seu pensar, possibilidade de se descolonizar. Quem sabe, falarmos a nossa própria língua nos congressos internacionais. Tempo de racializar, paradoxalmente, a psicanálise, pelo vértice do povo negro, não assimilado. Lembramos Freud. No início foi o ato, depois veio o verbo. Finalizando, deixo um recorte do pensar de Gonçalves Filho num texto chamado Dominação Racista, juntamente com uma interrogação. Estamos dispostos a trabalhar com determinação entre história, subjetividade e objetividade para pagar, sem apagar, a dívida que o racismo à brasileira ou ainda latino-americano estruturou em nossas instituições? A fala de Gonçalves. Uma psicanálise que não tenha aprendido a compreender a pulsão, o desejo e a sexualidade humana como fenômenos eminentemente históricos subjetivos serve ao racismo, que sempre abrigou ficções eugenistas. Em contrapartida, uma psicanálise que tenha descoberto a dialética entre história e subjetividade faz um grande serviço para a superação do racismo. Uma última frase, lembrando Martin Luther King, em 1963, no seu célebre discurso. Diz Martin Luther King, eu tenho um sonho. Eu agrego essas palavras, que o dia esperado, desejado e lutado por Martin Luther King seja realizado no hoje, em nome das ações reparatórias. Muito obrigado. Okay. Bueno, realmente me parece que todo esto que nos trae Ignacio es sumamente importante, sumamente, bueno, en la riqueza de este texto. Quisiera invitar a todos a descargar, quienes no han podido descargarlo para leerlo en español. Es un texto sumamente importante, me parece, que nos lleva a una reflexión impostergable y, sobre todo, como él dice, acciones reparatorias. Bueno, voy a pasar ahora a dar la palabra a Alberto de Belaúnde, quien también es un gusto enorme, Alberto, tenerte en esta mesa, en este congreso. De verdad, Alberto de Belaúnde es de Perú. Él es congresista de la República de Perú, preside la Comisión de Cambio Climático del Congreso y tiene en su trayectoria política el haber firmado el proyecto de ley de matrimonio igualitario y de identidad de género. Fue uno de los promotores del decreto legislativo 1323 contra los crímenes de odio. Distinguido con un premio que otorga la organización internacional Victory Institute a líderes de LGBT alrededor del mundo. Así que realmente es un gusto toda la perspectiva que nos puedes traer a esta mesa. Dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por la introducción. También, por supuesto, a FEPAL por la invitación y a mis compañeros de mesa, Guania, Ignacio, Margareta. Un gusto compartir este espacio con ustedes. El texto que quiero compartir con ustedes el día de hoy se llama Salud Mental
y las mal llamadas terapias de conversión. Y lo que busco es poder generar un espacio de reflexión con profesionales de la salud mental para entender esta mirada desde los derechos humanos, desde el derecho a la salud, desde el derecho a la no discriminación, y de cómo la realidad actual, por muchos desconocida, impacta muchísimo a la comunidad LGBT. Y creo que es importante tomar posición, así como lo ha hecho Ignacio en su estupenda participación. Empezaré con la lectura del texto. Lo haré lentamente para que los amigos brasileños puedan seguirme y cualquier cosa me dicen y no hay problema. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó a la homosexualidad de su manual de diagnóstico, dejando así de considerarla como una psicopatología. 14 años después, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hizo lo propio. Recientemente, en el 2018, con la nueva edición de su manual de enfermedades, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la transexualidad como un trastorno. Definitivamente, estos cambios han supuesto avances fundamentales en el reconocimiento integral de la diversidad sexual como una variante humana no patológica, restaurándose un derecho humano violentado de manera sistemática desde las instituciones de la salud. Así, se ha contribuido con la eliminación de una de las formas más importantes de discriminación, la discriminación institucional. Lamentablemente, la discriminación y la patologización hacia nosotros, las personas LGBTIQ+, no ha dejado de ser parte de nuestra historia reciente. La alta prevalencia a nivel mundial de prácticas pseudocientíficas y dañinas que intentan alterar la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de las personas LGBTIQ+, son muestra de ello. Un análisis reciente de informes de acceso público reveló que las llamadas terapias de conversión se practican en al menos 68 países, habiéndose reportado principalmente en América Latina y el Caribe, donde se consideran estas prácticas bastante frecuentes. Por ello, no debe sorprendernos que estas representan un negocio lucrativo para los proveedores en todos los rincones del mundo. Solo para colocar un ejemplo, en Ecuador se estima que el costo mensual promedio del internamiento en una terapia de conversión es de $500. Las terapias de conversión o las mal llamadas terapias de conversión parten de la falsa idea de que existen ciertas orientaciones sexuales, ciertas identidades o expresiones de género que son enfermedades que hay que curar. Así, buscan interferir en la integridad y autonomía personales de las personas LGBTIQ+. Recientemente, en mayo del presente año, Víctor Madrigal Borlós, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de las Naciones Unidas, presentó un informe sobre estas llamadas terapias de conversión. El experto independiente relató sentirse especialmente impresionado por la resiliencia de las personas con las que se reunió y por el grado en que sus vidas habían quedado marcadas por esas prácticas. Los intentos de patologizar y borrar la identidad de las personas
negar su existencia como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o de género diverso, y provocar autoodio, tienen consecuencias profundas en su integridad y bienestar físicos y psicológicos. En una encuesta realizada por la LGBT Foundation, en la que participaron 8.000 personas de 100 países, el 98% de las 940 personas sometidas a estas prácticas señalaron haber sufrido daños. Cuando se les pidió que indicaran la principal consecuencia de esas prácticas, el 4.5% de las víctimas declararon haber tenido pensamientos suicidas. Otro de los efectos descritos fueron daños físicos irreparables, tentativas de suicidio, depresión, ansiedad, vergüenza, odio a uno mismo y pérdida de fe. Desgraciadamente, los jóvenes se encuentran sobrerepresentadas como víctimas de la terapia de conversión. Una encuesta realizada por Outright Action International a nivel mundial ha evidenciado el alarmante nivel de prevalencia de este tipo de prácticas contra jóvenes y menores de edad LGBTIQ+. Los resultados muestran que 4 de cada 5 personas sometidas a ese tipo de prácticas tenían 24 años o menos en el momento de tratamiento, y de ellas, alrededor de la mitad eran menores de 18 años. En nuestros países, los niños, niñas y adolescentes suelen carecer de capacidad jurídica para tomar decisiones médicas o relacionadas con su salud mental. Esta ausencia de reconocimiento de su capacidad para consentir genera que se encuentren supeditados a las decisiones de sus progenitores o representantes legales. Las víctimas han señalado como los principales responsables de estas prácticas, principalmente a profesionales médicos y de la salud mental, 45.8%. Seguido de las autoridades religiosas, curanderos o grupos tradicionales, 18.9%. Campamentos de conversión y centros de rehabilitación, 8.5%. Y en menor medida sus progenitores, 6.9%, y autoridades estatales, 4.4%. Lo descrito por el informe de experto independiente de la ONU coincide con los hallazgos hechos para Perú por la Asociación Más Igualdad, una ONG que trabaja derechos LGBT en el Perú. En su primer estudio exploratorio sobre salud mental en personas LGBTIQ+ del Perú, reveló que el 75% de las 323 personas encuestadas reportó haber sufrido algún tipo de discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. Y cerca del 40% señaló haber sido sometida a terapias de conversión para intentar cambiar su orientación sexual o identidad de género, habiendo sido la mayoría de ellas, 62%, menores de edad cuando fueron víctimas de estas prácticas. Cerca del 45% de las prácticas de conversión las realizó un profesional de la salud, la mayoría de veces psicólogos. En este estudio, el 61.9% de las personas encuestadas reportó prejuicios o ideas falsas sobre ser LGBTIQ+, al ser atendidos por profesionales de la salud mental. Las ideas falsas que se reportaron con mayor frecuencia fueron, la primera, con 27.2%, uno se vuelve gay, bisexual, lesbiana, trans, porque existió violencia sexual en la infancia. Cierro comillas de la cita. El 19.2%, abro comillas, los homosexuales son más promiscuos. El 18.6%, abro comillas, la bisexualidad es una fase o una confusión.
cierro comillas. Los obstáculos que se han identificado para la atención o el acceso a servicios de salud mental son el costo excesivo, la falta de capacitación del personal de salud asociado a prejuicios y ausencia de información sobre profesionales especialistas en atender a la población LGBTIQ+. Ambos informes son contundentes al evidenciar que todos los indicadores de problemas de salud mental son ligeramente mayores en las personas que reportan haber sido sometidas a prácticas de conversión, especialmente síntomas de trastorno por estrés postraumático. Estas prácticas provocan en las víctimas, entre otros graves efectos, la pérdida considerable de autoestima, ansiedad, síndrome depresivo, odio, vergüenza y sentimiento de culpabilidad, ideas suicidas e intentos de suicidio, y con frecuencia el dolor y sufrimiento físico considerable. En 2012, la Organización Panamericana de la Salud y posteriormente, en el 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría han señalado que las terapias de conversión carecen de justificación médica, representando una grave amenaza a la salud y los derechos humanos de las personas afectadas. Por ello, no es ético que los profesionales de la salud mental traten de curar algo que no es una enfermedad, y el principio de no causar daño los obliga a no ofrecer tratamientos que se sepa que son ineficaces o que están destinados a alcanzar resultados imposibles. No obstante, el alto nivel de prevalencia y extensión de este tipo de prácticas entre la población LGBTIQ+, que sigue siendo acompañada por personal de la salud, ya sea por medio del uso de la psicoterapia y o la medicación, o la administración de tratamientos hormonales o corticoideos, evidencia que la postura adoptada por estas organizaciones internacionales no ha sido suficiente. Esta realidad exige que las y los profesionales de la salud asuman un rol activo que tenga por finalidad no solo erradicar estas mal llamadas terapias de conversión, sino adquirir el compromiso de ejercer desde un enfoque de la diversidad sexual y un enfoque de género. Asimismo, debido a los altos niveles de discriminación que seguimos viviendo las personas LGBTIQ+, y que desencadenan sentimientos de autoodio por nuestra identidad sexual o identidad de género, es fundamental que los profesionales de la salud mental sean capacitados para que su práctica incorpore un enfoque psicoterapéutico afirmativo para la atención de personas de la diversidad sexual. La deuda histórica de los estados hacia la protección y garantía de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos LGBTIQ+, es enorme, y las tareas pendientes diversas. Sin embargo, considero que es vital empezar asegurando que las leyes de salud y salud mental de nuestros países prohíban explícitamente toda práctica dirigida a modificar la expresión de género, la orientación sexual y la identidad de género. Las autoridades debemos adoptar medidas urgentes y diferenciadas que busquen proteger principalmente a la niñez y adolescencia LGBTIQ+ de estas prácticas. Para eso será fundamental realizar campañas para concienciar a los progenitores, las familias y las comunidades de la invalidez y la ineficacia de estas llamadas terapias de conversión y de los daños que éstas causan. No debemos perder de vista que no podremos atender, prevenir y mucho menos erradicar estas prácticas. No podremos prevenir y mucho menos erradicar estas prácticas si no trabajamos en el problema de fondo, la discriminación. Por ello, es vital que se diseñen y ejecuten campañas de educación
formación e información pública destinadas a combatir el estigma y los prejuicios contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o de género diverso y a promover su inclusión social. Poner fin a estas prácticas y en general a la discriminación contra las personas LGBTIQ+, es una tarea de todas y todos como sociedad y particularmente de quienes nos encontramos en una posición de poder. Entiéndase el poder de una manera bastante amplia, ya sea como una autoridad política, pero también desde una posición como profesional de la salud mental. Solo de esta manera, el lograr construir comunidades inclusivas, libres de violencia, dejará de ser una utopía en nuestros países. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Nos pones sobre la mesa muchas cosas muy importantes para debatir, para comentar. Entonces, bueno, ahorita vamos a dar paso, ¿no?, a escuchar a Margareta Hargitay, ¿no?, que también tenemos el gusto enorme de que estés aquí en la mesa, Margareta. Ella es médico psiquiatra de la Universidad Central de Venezuela, psicoanalista en función didáctica de ASOPEV, reconocida por IPA y FEPAL, psicoanalista de niños y adolescentes, también reconocida por IPA, profesora de técnica de psicoterapia psicoanalítica en el posgrado de psiquiatría y psicología clínica de la Universidad Central de Venezuela, y es la actual presidente de ASOPEV desde 2017. Sí. Damos la palabra, Margareta. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quería agradecer la invitación gentil de Elizabeth Chapuy y de Elena Sorró a participar. Además, a todos mis miembros de mesa con los que estoy, bueno, los trabajos han sido espectaculares. Afortunadamente los pude leer antes, entonces creo que la discusión, una vez que finalicemos, va a ser muy fructífera y muy nutritiva para todos. Voy a tratar de leer lento para que me puedan seguir. El título de mi trabajo es Escenarios políticos latinoamericanos y cuál podría ser el rol del psicoanalista en estos espacios. Cuando me invitaron a formar parte de esta mesa de diálogo, me sentí confrontada en primera instancia con el temor. Vivo y trabajo en Venezuela. Como el Congreso se trata sobre fronteras, pues hay que atreverse a cruzarlas y ver qué acontece. Nuestros contextos sociales son variados y algunos estamos más expuestos que otros a los abusos de poder. Los estados menos democráticos no proveen un encuadre contenedor y protector del que se expresa libremente, como sí sucede en el espacio analítico, y menos si expresa una opinión diferente a la propia ideología política imperante. En nuestro país también tenemos una ley contra el odio. Sin embargo, pienso que tenemos que hablar públicamente para perder el miedo. La sociedad debe aprender a expresarse, participar y sentirse escuchada. Hay un ascenso franco en el pensamiento totalitario a nivel mundial, como ya lo comenta el psicoanalista británico Jonathan Sklaar en su libro Dark Times, Psychoanalytic Perspectives on Politics, History and Mourning. Nuevas sensibilidades emergen con fuerza, a menudo asociadas con ideales colectivistas, nacionalismo y comunismo, y parecen vivir una nueva juventud, danzando juntos el eterno regreso. Aparece el extranjero, el enemigo, el otro. Parecen lejanos los pensamientos que dieron espacio a la democracia liberal como modelo político por excelencia en Occidente. Lo emocional, lo identitario, lo sentimental parecen jugar un papel cada vez más central en la conducción de los asuntos públicos. Entonces, ¿cómo no decir demasiado? ¿Cómo no decir muy poco? ¿O cómo no comunicarlo de la manera equivocada?
Sin embargo, creo que es posible hablar desde el psicoanálisis para precisamente tratar de entender los procesos mentales que se dan en un individuo, así como en los pequeños y grandes grupos sociales que conforman naciones. Es tratar de darle sentido a las acciones y a las narrativas individuales y grupales. Es tratar de comprender y elaborar para poder construir un mejor futuro para las próximas generaciones. Desde el psicoanálisis debemos tener un compromiso y un comportamiento ético frente a nuestras comunidades. Podemos ayudar a estas comunidades menos privilegiadas a tener una voz propia que se exprese en contra de la violencia de toda índole. Ya hace un tiempo escuché una presentación del psicoanalista norteamericano, gran precursor de estos temas, Christopher Bolas, en Civilization and Discontented, en donde nos anima a aplicar nuestra comprensión de los fenómenos mentales, nuestra comprensión de la condición humana sobre el mundo o escenario político, y quedé aún más motivada en tratar de contribuir desde mi comprensión psicoanalítica, no solo con mis pacientes en la clínica, sino a los grupos sociales en sus diferentes dinámicas. Estos son tiempos difíciles, mundialmente. La pandemia nos ha convertido en un grupo humano global. Nos vemos afectados en todos los países del mundo por este virus que entra en nuestro cuerpo en forma intrusiva y violenta, así como entran en nuestra mente ideas intrusivas de conspiración y terrorismo. Esta situación nos despierta nuestras ansiedades más primarias de desamparo, fragilidad, vulnerabilidad y muerte. Tememos por nuestra familia, por nuestros amigos, por los pacientes y por nosotros mismos. Hacemos uso de diferentes mecanismos de defensa para tratar de elaborar el duelo por las pérdidas, el dolor mental y el dolor social. Es una crisis humana multidimensional que se traduce en una gran devastación social, en donde las redes sociales y los medios de comunicación juegan un rol fundamental para la información, pero también para la desinformación de los ciudadanos, escudados tras la libertad de expresión y muchas veces del anonimato. Libertad de expresión tan fundamental y necesaria para poder hacer accesible la información veraz a las grandes masas. Nos influyen en qué leer, qué comprar, por quién votar, y así sucesivamente nos inundan de narrativas parciales y fragmentadas. Entonces, ¿cómo usar los medios digitales a nuestro favor y no ser gobernados por ellos? El mundo digital también nos permite conectarnos con los otros, con lo diverso, con lo diferente, generar vínculos y fortalecer y promover encuentros como este que estamos teniendo hoy, donde se pueden discutir las ideas para ser escuchadas, pensadas y no atacadas ni destruidas. Es desde ese lugar que quiero que nos interroguemos los psicoanalistas sobre nuestra participación en la posibilidad de involucrarnos más en ayudar de forma activa a que los protagonistas de las políticas y los representantes del poder puedan escuchar y pensar fuera de su ideología. Los individuos que conducen o ejercen influencia en grupos sociales pequeños y grandes, sean estos de índole política o no, presentan diversas conductas, a veces psicopáticas, sociopáticas y fanáticas, que van a afectar grandemente la posibilidad de construir naciones democráticas con capacidad de pensamiento autocrítico. Cuando un grupo grande presenta características fanáticas, según el psicoanalista brasileño Ruth Cazorla, estamos frente a una situación muy peligrosa. Sabemos que hay una estrecha correlación entre el fanatismo y el resentimiento transgeneracional, lo cual lo convierte en un problema histórico muy complejo. El líder hipnotiza a multitudes, producto de identificaciones proyectivas, y las convierte en masas eufóricas, sumisas o agresivas. Es una situación del todo o nada, donde se exige una lealtad total. Este grupo o individuo se cree poseedor de la verdad. No hay cabida para la duda.
Transforma la realidad para satisfacer sus deseos conscientes e inconscientes. Puede transformar una mentira en una supuesta verdad. Los hechos que no coinciden con su creencia son aislados o pervertidos. Se considera infalible y no siente culpa. En nombre de su verdad, todo está justificado. No hay cabida para la tristeza, tolerancia, diferencia, culpa ni reparación. Viven en un mundo hiperreal. Sabemos, por nuestra profesión, que todo individuo puede crear su propia narrativa, vivir en la fantasía y no en la realidad. Pero sabemos que esta capacidad de proyectar lo malo en el otro, quedarse con lo bueno, construir su propio mito heroico, creer que sabe todo lo que debe saber, es altamente peligroso en manos de los conductores de una nación y que puede conducir a toda una nación a un proceso psicótico grupal. Tener una idea clara, poder discriminar, lograr salir de la confusión mental es muy difícil para el individuo sumergido dentro de dos grupos ideológicamente opuestos. Esta atmósfera psicótica dificulta la capacidad de pensar y discriminar. Es un ataque severo al pensamiento, un ataque masivo a la mente. El que piensa o trata de pensar diferente se ve agredido, descalificado y devaluado. Puede sentir el profundo desprecio que siente el otro y debe tomar en serio la violencia que se ejerce sobre su capacidad de pensar diferente, de ejercer su alteridad. Se ve gravemente afectado el juicio de realidad y la capacidad de evaluar los hechos. Aquí tengo un tuit de hace más o menos un mes, cuando Michelle Bachelet estaba leyendo su informe de la violación de los derechos humanos en Venezuela, en donde una persona dice: yo confieso que me abstengo de usar una de las etiquetas de tendencia actual por miedo a ser reprimida. Yo confieso que autocensuro muchas de mis opiniones porque todos podemos ser víctimas de graves castigos por nuestras opiniones, por muy bien fundamentadas que estén. Alguien le responde y le dice: el miedo no debe perjudicar tus pensamientos. Comunicarlos es un desahogo esencial. Y la persona del tuit inicial le responde: mi pensamiento está bien. Es la libertad de emitir mi opinión lo que no lo está. ¿Podremos los psicoanalistas ser el tercero que sin prejuicios y preconceptos favorezca la triangulación para que estos grupos aparentemente tan diferentes puedan encontrar algunos puntos de encuentro y puedan desarrollar empatía por el individuo que dicen proteger y por el cual aparentemente luchan grandes batallas? La triangulación podría permitir la aparición de nuevos pensamientos. Abre un tercer espacio. La idea es no abandonar los espacios públicos ni las instituciones. No es tener una disertación solo teórica, es hacer o ayudar a pensar a las personas por sí mismas y no solo a seguir los lineamientos sin poder pensar, ni discriminar, ni afinar la percepción. Crear puentes de comunicación que nos permitan acercarnos los unos a los otros. Si sucede el splitting, esta situación se hace imposible y lamentablemente muy difícil de resolver. Se le proyecta la culpa al otro. Como psicoanalistas podemos encontrar estructuras o configuraciones mentales muy parecidas en grupos sociales o políticos, como se ve con los pacientes en el consultorio. Es muy importante reconocer la necesidad de tener instituciones sanas e independientes, donde se vele por los individuos en lo particular y en lo grupal. Sean responsables por sus acciones. Esta es una lucha que debería ser continua y no debería bajarse nunca la guardia para mantener una sociedad con un sistema de salud mental lo más sano posible. Una sociedad donde la libertad de expresión y pensamiento sea usada en forma constructiva para el bienestar general y no de unos pocos. Que existan responsabilidades y consecuencias sobre las palabras que se dicen y los actos que se ejercen sobre otros es fundamental. Debe haber un sistema institucional de justicia confiable y creíble. Es evidente que para nosotros enfrentar este nivel de dolor social y grupal es muy doloroso y representa una carga mental importante.
nos quedamos muchas veces en la intelectualización para defendernos, pero también necesitamos ser tocados un poco más por las emociones. A veces tratamos de sacudirnos rápidamente esa sensación incómoda y egodistónica que nos confronta diariamente. Por eso los analistas, igual que el resto de los seres humanos, tendemos a anestesiar nuestras emociones, porque nuestra mente individual no está en capacidad de contener el dolor grupal. Tendemos a usar mecanismos de defensa que nos permiten evadir y seguir manteniendo cierto equilibrio en nuestra salud mental. Usamos la alucinación negativa para dejar de ver la extrema pobreza. Yo hubiese querido compartir unas fotos con ustedes de la desnutrición infantil en estos momentos tan grande en Venezuela, en donde el marasmo y el kwashiorkor está afectando de una forma tan importante, pero sentí que era mucha violencia visual mostrarle bebés de 2 y 3 meses o 8 meses pareciendo, o niños de 4 años pareciendo bebés de 8 meses, y no lo hice. Pero realmente hubiese, bueno, entonces tendemos a esta alucinación negativa con la extrema pobreza, con la desnutrición y con la violencia de toda índole. Nuestros propios aspectos psicopáticos aparecen cuando justificamos infringir pequeñas normas para poder subsistir en el caos en el que vivimos. Sin embargo, el solo hecho de poder reconocer estos aspectos nos da la oportunidad de usar la escucha activa en grupos sociales y políticos muy radicalizados, porque aunque no estemos de acuerdo, se puede empezar por escuchar al otro y así tal vez el otro también pueda empezar a escucharse y a escuchar al supuesto enemigo. Si nos quedamos con nuestro lenguaje complicado, solo nos hablamos a nosotros mismos, entre colegas, y no salimos a confrontarnos con nuestras circunstancias que nos rodean y con las que desde nuestra escucha y comprensión podríamos colaborar. Los psicoanalistas debemos trabajar en conjunto con otros grupos académicos y profesionales para aportar nuestra capacidad para tolerar la diferencia y aportar nuestra capacidad de integrar los aspectos más escindidos, unirnos a otras especialidades para seguir investigando cómo hacer predominar las fuerzas de Eros sobre Tánatos. Porque aunque el camino sea tortuoso, difícil y lleno de incertidumbres, no debemos de dejar de participar y ayudar a recorrerlo de la manera mejor posible. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Margareta, por esto tan importante que nos traes. Y bueno, después de escuchar a cada uno de ustedes, dejaremos 10 minutos para un breve diálogo, un breve intercambio, y después abrir hacia los comentarios del público que está participando. Me gustaría solamente, antes de pasarles la palabra, ¿sí? Comentar algo a partir de la alusión que hiciste, Margareta, al iniciar el trabajo, ¿no? Sobre la cuestión del temor, ¿no? Al principio, y me lleva a pensar, ¿no? En el valor de la palabra, valor en el doble sentido, valor por valioso todo lo que han traído ustedes y valor por valiente, porque me parece que, así como dijo Ignacio y me parece que cada uno de ustedes, la posición, la presencia, ¿sí? Desde la lucha que cada uno trae, ¿sí? Los implica, ¿no? Esto donde dice Margareta, ¿no? Como a veces nos quedamos en la intelectualización para defendernos, pero también necesitamos ser tocados por las emociones un poco más. Me parece que las exposiciones de cada uno de ustedes salen de su estar tocados y nos tocan ineludiblemente de una manera bueno, que convoca a pensar cómo nos implicamos los psicoanalistas en todos estos temas que se van abriendo. Así que, bueno, tenemos 10 minutos para quien quiera comentar algo antes de pasar con el público. Eu quero comentar, falar, parabenizar meus colegas, o Alberto, o Inácio, a Margareta,
pela capacidade, potência de botar a voz, de quebrar, de romper com esse silêncio. Nos 3 trabalhos, o Alberto estava falando dos malefícios, do adoecimento que a homofobia causa, né? As tentativas de suicídio, os adoecimentos do sofrimento psíquico. E eu acho que as 3 situações, tanto o que traz o Inácio, Margareta, quanto o Alberto, que são situações, como disse a Margareta, de discriminação, a gente sabe que adoece. O Inácio traz o silêncio como um mecanismo, uma das potências do racismo. Mas eu acho que quando a gente fala de discriminação, seja em que terreno for, a gente está falando, trazendo a questão do racismo, mas eu acho que não somente nessa área que se produz essa questão do silenciamento. E preocupa-me que nós, psicanalistas, e aí eu gostaria de conversar sobre isso com vocês 3, não possamos realmente usar da nossa voz e do nosso conhecimento e da nossa prática clínica, que tanto nos ensina com o sofrimento das outras pessoas e com o nosso próprio, porque quando a gente traz esse tema do racismo, nós estamos falando também de uma questão que é muito emocional para nós, que toca profundamente a nós emocionalmente. O fato de nós não nos vermos representados nos vários lugares que são ocupados por colegas, não ver a nossa cara, o nosso jeito, a nossa cultura nesses espaços. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque que, mesmo você, Alberto, que não é um psicanalista, mas eu acho que você deve conhecer a psicanálise, saber alguma coisa da psicanálise, o que acontece que nós silenciamos durante tantos anos a respeito de problemáticas que nos tocam como humanos. Pode ser eu, Cecília? Sí, Ignacio, por favor. Por favor. Acho que estão me ouvindo? Sim. Não, eu vou topar a provocação da Vânia e a tua, né, Cecília? Eu acho que temos questões importantes. Eu acho que nós vimos de uma história, não da psicanálise, aquela velha questão, os psicanalistas omissos no uso do seu conhecimento para fazer essa interlocução. Eu ouvi uma mesa anterior que estava o Francisquelli e o Deluia e se discutia uma ideia do entre ou a ideia que a psicanálise ela está na cultura. Ela não está entre, não está na margem nem na fronteira, ela está na cultura, né? Então, acho que esse entre vem pelas defesas aí que a Margareta também nos dizia, né? Uma intelectualização ou uma falsa neutralidade dos analistas em relação às coisas que nos dizem respeito. E tem essa questão que tu falaste, assim, Cecília, que eu acho importante ser tocado pela emoção. Eu costumo dizer várias vezes, para mim, psicanálise, antes de mais nada, tem a ver com paixão. Paixão de se deixar tocar, sensibilizar, evidentemente um segundo tempo de transformação, etc. Mas sem paixão não existe psicanálise. Paixão que se deixa embrenhar por todas as questões que nós estamos vendo nos mais diferentes níveis, né? Inclusive, quando falamos sobre a questão do racismo, é falar sobre algo amplo, mas algo que é de nós mesmos, né? E como é que a gente lida com isso e administra, né? E acho que a gente faz um atentado ao pensamento freudiano. Acho que o texto freudiano e o jeito do Freud trabalhar sempre foi uma intersecção total entre clínica e cultura. Né? Isso que a gente faz, de cindir textos sociais e textos metapsicológicos ou técnicos, isso é uma espécie de parricídio em ato que nós fizemos com o pensamento freudiano. Né? E divorciamos isso porque esse divórcio nos interessou por muito tempo. Provavelmente agora viemos num movimento, e eu acho que o nosso congresso tem cumprido essa função. Talvez uma das características desse congresso foi poder trazer que cultura, metapsicologia, técnica, nós estamos falando da mesma questão. Todas elas nascem do sofrimento humano. Bien. Sí. ¿Quieren comentar algo ustedes? ¿No? Si Margareta nos anima. Ajá, Alberto. Sí, bueno, sí.
A mí me parece muy, muy interesante. Yo, como ustedes saben, yo no soy psicoanalista, pero sí me parece muy interesante la interpelación, tanto colectiva como individual, respecto a cuál es el rol que se debe cumplir en la sociedad, cuál es el rol político de un psicoanalista. Y no un psicoanalista en cualquier escenario, ¿no? Estamos hablando de una región particular, que es la región latinoamericana, que comparte muchos ismos comunes, ¿no? Racismo, tienes machismo, y también fobias, homofobia, transfobia, xenofobia. En los ismos me olvidé de señalar también clasismo. Y lo que yo, digamos, me interpelé en un momento como abogado era cómo podía tener un impacto más allá de mi profesión. Y bueno, terminé en política. La pregunta es, desde su ser psicoanalítico, ¿han podido identificar elementos que nos permitan, así como existe claramente y se ha señalado muy bien, metodologías de la discriminación, metodologías del odio, ¿no? Metodologías de la exclusión, una suerte como de metodología de la empatía o metodología de la compasión que nos pueda ayudar a ir derribando este tipo de prejuicios, no solo desde el ámbito psicoanalítico, sino ya desde el ámbito ciudadano, pero evidentemente con las herramientas profesionales y académicas que ustedes tienen. Me da curiosidad y a ver si alguno de los colegas se anima a responder la pregunta. Gracias. ¿Tú quieres decir algo, Margarita? Sí, bueno, primero que nada, quiero como reconfirmar que para nosotros los psicoanalistas, digamos que por nuestro tipo de formación, quizás menos para los que somos médicos, que nos ha tocado mucho trabajar en la comunidad y con la cultura desde nuestra formación, porque nos formamos en hospitales públicos y trabajamos con las comunidades desde el inicio, quizás, por lo menos quizás por eso a mí siempre se me ha hecho como muy necesario salir de la comunidad y siempre he sentido que parte de mi, digamos, posibilidad de ayudar es cuando puedo entusiasmar a otras personas a trabajar fuera del consultorio. Pienso que a veces se nos hace más sencillo sentir que nuestra práctica es más adecuada, se queda dentro del encuadre cuando trabajamos con nuestros pacientes, que a su vez están afectados por persecución política, etc. O sea, como que también podemos hacer ese trabajo en el consultorio, porque también tenemos periodistas o tenemos defensores de derechos humanos en el consultorio a los cuales podemos ayudar o tratar individualmente. Pero, sin embargo, creo que salir y hablar y comunicar lo que podemos también, o sea, en grandes grupos, en comunidades, o sea, ayudar un poco a reflexionar es muy importante. Entiendo que no es fácil, o sea, y por eso lo dije al principio, mantener el equilibrio para que esto se pueda entender y pueda funcionar y sirva como un punto y un puente realmente de encuentro. Porque si uno toma una posición radical, no hay posibilidad de encuentro. Y la idea es poderse encontrar y tratar de trabajar para que la situación mejore. Esto no solo, o sea, yo no solo quiero hacer una denuncia de las torturas, no solo quiero hacer una denuncia de las violaciones a los derechos humanos, a la pobreza, a la desnutrición. O sea, yo quiero genuinamente que se entienda la idea de poder tender puentes, porque es la única manera que podemos avanzar. O sea, yo no creo que la confrontación
hacia una guerra o hacia una salida militarizada va a solucionar el problema. Yo creo que hay que poder trabajar desde adentro. Los procesos son lentos, igual que en el consultorio, y por eso son difíciles y por eso son dolorosos. Es muy doloroso acompañar a un paciente durante varios años a que pueda resolver sus dificultades, y es lo mismo con lo que sucede en los grupos sociales grandes. Es un proceso doloroso y doloroso, muy difícil para lo individual. Entonces, por eso, o sea, viendo un poco, incluso uniendo lo que decía Ignacio, o sea, el silencio es una cosa que nos hace mucho daño. O sea, no hablar de estas cosas, no hablar del racismo. A mí Jorge Cantor me pidió hace unos años que escribiera sobre el racismo para la revista Calibán, y me tomó por sorpresa, porque me lo tuve que preguntar. En Venezuela hay racismo, nosotros somos muy mezclados. Y yo decía, ¿hay racismo? Y sí, claro que lo hay muchísimo racismo, hay clasismo, pero de eso no se habla en la formación, es un tema que es poco tocado. Entonces, para mí fue bien interesante poder pensarme, incluso con Ignacio me volví a pensar cuántos candidatos negros o negras tenemos nosotros en la formación en este momento. Nosotros somos una asociación muy pequeña, pero sí tenemos, nosotros realmente sí tenemos, y los ayudamos muchísimo, o sea, a través de financiamiento económico, pero porque nosotros, o sea, en la SOBEP, para nosotros poder sobrevivir en este momento, igual que la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, porque somos dos sociedades en Venezuela, la única manera es prácticamente financiando a nuestros candidatos. Nosotros no cobramos más de $10 una hora a un candidato, ni en supervisión, ni en análisis, porque si no, no podrían hacer la formación. Entonces, yo creo que lo que más nos daña es el silencio. Y creo que esta es una oportunidad importante para compartir, porque a pesar de que somos sociedades pequeñas, Venezuela en población es muy pequeñita al lado de Brasil. Bueno, estamos trabajando y haciendo un gran esfuerzo para que el psicoanálisis siga adelante y podamos, o sea, crecer. De hecho, este año tenemos 15 aplicaciones para nuevos candidatos y estamos sorprendidos porque el psicoanálisis sigue vivo en Venezuela. Sí, con todo lo que implica. Bueno, vamos a dar la palabra al público. Solamente quería comentar, ¿no?, la manera en que, bueno, esta mesa, pero me parece todo el Congreso, ¿no?, con los ejes de subjetividades, otredades, culturalidades, va abriendo la posibilidad a pensar en las distintas formas de subjetivación, la relación con los otros en otredades, ¿no? Y desde las culturalidades, bueno, cómo se inserta todo esto, ¿no?, incluyendo lo que pasa en la polis. Creo que lo que trae Alberto hace pensar cómo nos implicamos los psicoanalistas en las instituciones de salud, ¿no? Cómo tenemos que estar fuera precisamente para llevar esta mirada de comprensión, ¿no? Y bueno, voy a tomar algunas de las preguntas que han llegado. Quisiera decir que por la cantidad de preguntas será difícil tomar todas, pero todos los comentarios después yo agradeceré que nos los impriman, todas sus preguntas, todo lo que escriban, para hacérselas llegar a cada uno de los panelistas, y porque para seguir pensando todos estos comentarios van a ayudar a seguir trabajando y dando dirección a cada uno de lo que hacemos, ¿no? Y espero que podamos compartir después con ustedes. A ver. Voy a tratar. Bueno, hay muchas felicitaciones, ¿no? Que encuentran muy motivantes, muy emocionantes las mesas. Sí. Déjenme, estoy viendo para poder resumir así.
El racismo estructural, bueno, de Julio Geller, el racismo estructural de los analistas brasileños es algo que debe ser tratado. Siendo así, ¿qué medidas concretas a corto plazo pueden estimular el acceso a la formación en las instituciones psicoanalíticas brasileñas por parte de aspirantes, de candidatos negros? Cristina Fulcó dice, es un tema de defensa de derechos humanos que nos compromete desde nuestro oficio de analistas en el ejercicio de nuestra práctica. ¿Sí? Claudia Bregazzi dice, los medios hegemónicos en la Argentina, que en este momento no coinciden ideológicamente con el gobierno, también atacan la posibilidad del pensamiento, omitiendo y falseando la información. Son totalitarios a su manera, pretendiendo ser democráticos. Ejercen una violencia no reconocida por ellos mismos, ni a veces por sus propias víctimas, ¿no? Ana Rosenfeld pregunta a Margareta si no cree que el bloqueo económico que sufre Venezuela es un atentado a los derechos humanos, ¿sí? Y por otro lado, también la felicitan por su valentía, ¿sí? Bueno, son algunas de las preguntas que han llegado. No sé si quisieran comentar algo al respecto. Eu vou comentar. Primeiro, falar a respeito de um comentário que tem para o Alberto. Uma pessoa diz que é peruana e que elogia o seu trabalho como um representante do Estado. E isso é uma coisa muito bacana, ver uma pessoa jovem fazendo um trabalho e representando de fato a sua população. Então, parabéns por isso. Alguém perguntou, segundo a Cecília, o que poderia ser feito para mudar essa situação. Foi isso, Cecília? A situação... Sim. Eu acho que o Paim mencionou muito claramente, ele fala dessa ausência dos institutos de psicanálise, e ele fala, em algum momento ele fala de letramento racial. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas é vocês se aproximarem de leituras que possam dar a entender e conhecer o que é uma sociedade estruturada de modo racista e, a partir disso, poder combater o racismo, ser antirracista. Então, essa mesa, por exemplo, uma mesa que tem 4 pessoas falando a respeito de situações sociais graves, situações sociais de repressão, de violência, é uma mesa, por exemplo, antirracista, anti as fobias que o Alberto trouxe aqui para nós, e que contempla também uma possibilidade de abertura para a Margareta trazer para nós o sofrimento de toda uma população que está vivendo uma situação já há alguns anos de muita violência. E, para ser mais específica, eu acho que as sociedades têm que começar a discutir isso dentro dos seus ambientes, não só nos institutos, mas também nas suas reuniões em geral, e pensarem de que maneira podem dar acesso às pessoas que não têm acesso. Tanto às reuniões científicas, quanto às reuniões que hoje em dia a gente promove, que são reuniões culturais, de cinema, de artes, qualquer que sejam as reuniões que as sociedades promovem e que sejam abertas ao público, as sociedades têm que começar a pensar como dar acesso para essas pessoas que estão excluídas, sejam de que lugar forem elas, né? E não só isso, eu acho que tem que começar a pensar de que maneira podem dar acesso à formação. Mas, como disse o Paim, não basta dar acesso à formação, tem que se ter todo um movimento de letramento racial para que não haja um constrangimento quando essas pessoas começarem a conviver em nossos ambientes. Sí. Yo quisiera añadir aquí, bueno, porque está saliendo al tema y bueno, me da muchísimo gusto porque, bueno, yo aprovecho para comentar que
Afortunadamente ahorita estoy como coordinadora de la Comisión de Formación y Transmisión de Psicoanálisis en FEPAL, y que esto que han traído, ¿no? Sobre la necesidad de visibilizar, ¿no? Dentro de los institutos y hacer algo al respecto, está en la plataforma de trabajo de esta comisión, pero sí necesitaremos la ayuda, las propuestas, todo lo que venga en relación a eso para poder articular, como dices, Ignacio, cosas concretas para realizar ese sueño que planteas al final del trabajo. Y bueno, quisiera leer algunas intervenciones más del público, son muchas, ¿no? Dice Marco Rodis, felicitaciones a todos los participantes de esta mesa que nos permite extender nuestro pensamiento mucho más allá de la dimensión de nuestros consultorios, ¿sí? Los conflictos y dudas que nos plantean estos nuevos escenarios en los que mantener el equilibrio para poder fomentar diálogos y acercamientos y que nuestra neutralidad en casos tan graves como las actuales no nos impide realizar nuestro aporte, ¿no? Aquí dice María Elena, no sale el apellido, María Elena A, pero dice, me gustaría agradecer a Margareta Hargitay, presidente de la SOPEP, porque sus palabras son de valiente, por sensibilizar a las otras sociedades de que seguimos vivos. Es difícil, como víctimas, no escotomizar nuestra indefensión, ¿no? Me parece que esto va en relación con las dificultades y lo que decías, cómo sigue habiendo formación con todo lo que está sucediendo, ¿no? María del Carmen, no sale el apellido. Venezuela es un país mestizo y con una larga tradición libertaria. Sin embargo, en los últimos años, la polarización política y la criminalización de la diferencia política ha sumido al país en un caos de violencia y odio, ¿no? Bueno, han seguido felicitaciones. Quería ver si tomaba preguntas, pero han sido felicitaciones, comentarios. Dice Paula Amendo, queridos, muy importante la presencia de ustedes y la potencia que ustedes movilizan en estas pláticas, que son palabras que vienen de la experiencia. Felicitaciones. Bueno, espero haberlo traducido bien. Sí, Laura Verísimo, Wania, no entendí la expresión letramiento racial. Bueno, esa Laura Verísimo hace esa pregunta, entonces, bueno, fui haciendo comentarios y paro en la pregunta, ¿no? Posso entrar um pouquinho? Paim, você quer falar sobre isso, Paim? Posso falar. Falo sobre isso e entro um pouquinho na questão anterior, né, que a Cecília nos trouxe, né, sobre as medidas efetivas que pode se fazer. Eu acho que a própria Margareta já nos deu um certo sinalizador quando ela nos diz que uma sociedade pequena, dedicada e que tem toda uma proposta, inclusive, que a grande questão entre tantas, que é a questão financeira de como viabilizar, né? Eu estava vendo rapidamente, eu acho que a nossa presidente também citou algumas coisas a respeito disso. Então, assim, eu acho que as medidas efetivas, elas podem ser feitas, elas têm como serem feitas, depende do quê? De uma posição política, analítica, para viabilizar esses projetos, né? A minha sociedade está num franco processo de viabilizar isso. Entre agosto e novembro, nós temos já um anteprojeto. Esse anteprojeto deve ser votado agora em novembro, efetivamente, concretamente, o que nós estamos chamando das ações reparatórias, que entra nisso que a Vânia disse, não só viabilizar financeiramente, economicamente, politicamente, mas temos que ter, talvez entrando no tema do letramento racial, que é abrir a possibilidade que toda a nossa população... Teve uma outra colega que fez uma pergunta que eu li rapidamente, se a psicanálise é uma ciência branca, né? Nós podemos dizer que amplamente sim, a psicanálise é uma ciência branca, construída com esse modelo que todos nós conhecemos, que a maioria de nós não conhece a literatura básica que a psicanálise produziu, que a literatura produziu, que os poetas negros produziram. Nós estamos no processo, letramento racial significa justamente isso, um saber sobre isso, e isso ser uma abertura para uma outra temática também que nós estamos falando, que é duas temáticas que tem que conversar, que é racismo e a branquitude.
que é toda essa questão do que é ser a branquitude, essa complexidade, esse lugar do poder, do modelo, da forma que as coisas são estruturadas e essas hierarquias que se estabelecem. Então, o letramento racial é justamente uma proposição de poder educar, no sentido de poder saber que usamos, como usamos e por formas andamos. Né? Então, nesse sentido, e acho que as medidas efetivas podem e devem ser feitas. Quando eu me propus a participar dessa mesa, a ideia era justamente sensibilizar não só o Brasil, mas a América Latina para que essas questões fossem efetivadas. Bien. Es que tú usaste una palabra en tu trabajo, epistemicidio, ¿no? Que me parece que tiene que ver esto, cómo se enterró todo el valor de una cultura, porque más allá de colores, ¿no? Me parece que es toda la narrativa, la historia, la cultura, ¿no? que quedó marginada desde ese lugar de producción de saber, ¿no? Y en este sentido, bueno, me parece, no sé si estarán de acuerdo o si entre el público, bueno, que también el racismo es la punta del iceberg también de un grave, o sea, consecuencia del colonialismo, ¿no? Y la importancia de poder también pensar desde el decolonialismo, ¿no? Y en el rescate de todos estos saberes marginados, ¿no? Me parece que esto es algo, no sé si ustedes quisieran agregar, pero a mí eso de epistemicidio me cimbrou mucho. Cecília, e também acho que uma pergunta que todos nós devemos fazer, e eu acho que apareceu, é justamente assim, o quanto os analistas brancos estão preparados para receber analiticamente a população negra. Se a branquitude faz parte, se essa é uma questão que o branco vai ter que se haver, que ele tem um lugar histórico, ele é herdeiro de uma questão racista transgeracional. Então, a pergunta é como é que os nossos colegas, que não podem se haver com esse racismo estrutural que está presente no dia a dia, no Brasil está na música, está na literatura, está na piada, está no xiste, está no ato falho, várias formas que o racismo aparece. Então, como é que esse contexto todo da sutileza do racismo, como é que isso que está incrustado na alma de cada um de nós, como é que isso vai se transmitir e vai se fazer no fazer analítico? Como é que vai se fazer sem que essa branquitude possa ser revista, trabalhada e, quem sabe, ter condições de ter uma escuta realmente genuína sobre o sofrimento do povo negro? Sí, creo que esto de la escucha podría ligarlo también, ¿no? Cuando dicen cómo escuchar, ¿no? Estar preparados para escuchar, ¿no? Pero también pensaba, ¿no? Cómo estamos preparados, y aquí creo que tiene que ver con muchas de las cosas que se han debatido a lo largo de este congreso, en las mesas donde se ha hablado de sexualidades, ¿no? En las mesas, me parece que Leticia Glosser estuvo en una sobre cómo pensar, no me acuerdo ahorita de memoria el título, pero cómo pensar la actualización de los programas en la formación, porque yo pensaba, ¿cómo escuchar al paciente gay, trans? ¿Cómo escuchar, no? Desde los paradigmas que teníamos o desde todo esto que me parece que en distintas mesas también se ha hablado, ¿no? En la mesa de apertura del Congreso, voces latinoamericanas agitando fronteras, y me parece que en cada mesa las voces latinoamericanas han estado agitando muchísimos temas, ¿no? Pero pensaba la presencia de bueno, muy importantes, pero ahorita ligándolo con el tema de Jorge Reiter, ¿no? Que también habló no de la homosexualidad, sino desde su homosexualidad, toda la perspectiva de cómo está esto dentro de los institutos psicoanalíticos, o Joel Birman, cómo habló de todo el movimiento antropofágico, ¿no? Canibalístico de la cultura brasileña, y que, bueno, podríamos pensar en la relevancia de todo eso, ¿no? Además de lo racial, en la cultura, lo que hemos devorado, pero que también ha sido una preocupación de muchos colegas, incluso muchos de los que unidos por Calibán, ¿no? Vuelvo ahorita al manifiesto, ¿no? Ha sido esta preocupación de que con las voces latinoamericanas, ¿no? Que aportan pensamiento, ideas, teorizaciones,
¿no? Y esto, como decían, bueno, en alguna otra mesa, desde los analistas en formación, ¿no? No como pensadores potenciales, sino la fuerza de su pensamiento desde ya, ¿no? Todo lo que aportan y cuestionan y lo que van devolviendo, ¿no? En el mismo proceso de su formación. Entonces, bueno, devuelvo la palabra. Cecília, uma colega, eu acho que é a Laura Veríssimo mesmo, que fala em algum momento aqui que o letramento racial seria conhecer a cultura negra. Mas não é somente isso, é também conhecer a branquitude, os privilégios de poder brancos. Então, conhecer, ser letrado racialmente é também conhecer a dinâmica das nossas sociedades que são divididas entre dois grupos, das sociedades que têm negros, que têm indígenas, e eu diria até que eu incluo as questões que o Alberto trouxe, de sempre ter um grupo que está oprimindo e um grupo que é oprimido. Então, saber do letramento não é só saber da cultura negra, é saber também do papel do branco nesse lugar que o negro ocupa na sociedade. Sí. Sí, creo, bueno, lo pienso escuchándolos. A ver tú, Margareta, primero tú. Sí, yo quería hablar un poquito de lo que Vania y Ignacio trajo, porque sí creo que es muy importante. O sea, yo he estado, para ese trabajo que yo escribí sobre el racismo, uno de los trabajos que leí era de una psicoanalista negra en los Estados Unidos, que fue de los pocos trabajos que encontré profundo y de cómo había vivido, a pesar de venir digamos, de una familia de nivel cultural alto, nivel socioeconómico alto, desde pequeña, siempre muy discriminada, incluso en el colegio. Entonces, sí, o sea, yo sí creo que tenemos que profundizar en estos temas y poderlos escuchar desde otro lugar, porque así como tú hacías mención de la comunidad LGBT y de cómo, o sea, la neutralidad de nosotros debería ser poder escuchar lo que trae el paciente y poder, dentro de lo posible, colocarnos en el lugar y tratar de comprender su sufrimiento y no negarlo, y no descalificarlo, a veces incluso por no haber estado ahí y no haber vivido. O sea, definitivamente es un trabajo importante hacer, y por eso sí creo que en la formación sería fundamental tener todos estos temas como parte de los programas, no solamente los programas que hemos estado estudiando de siempre, todo, digamos, todos los autores desde el inicio, Freud, etcétera, sino todos estos temas tan actuales que no han sido tomados en cuenta y que parecieran, o sea, que no hubiesen sido importantes, y lo son muchísimo. Hoy en día, un poco también hablando con Alberto, en las sociedades, por lo menos en las sociedades venezolanas, no hay ningún tipo de discriminación con las personas LGBT, pero antes sí lo había. En las sociedades psicoanalíticas no eran aceptados. Y mucha gente entró, como lo dijiste tú al principio, que lo comentó el psicoanalista en la primera charla, no me acuerdo bien su nombre, a veces no diciendo la verdad. Porque no podían reconocer que eran gays o lesbianas. Hoy en día, esa pregunta se sigue haciendo, porque se hace en la primera entrevista, que siempre me ha llamado la atención, que es una pregunta que se hace. Usted tiene pareja y de qué sexo es su pareja, y la gente lo cuenta, y habría que ver si eso es ético, hacer ese tipo de preguntas. Pero se hace. Pero hoy en día, por lo menos en Venezuela, se aceptan. No sé cómo es en las otras sociedades. En Venezuela ya hace muchos años eso no es una limitación, pero lo fue, lo fue. Bueno, todo eso va pensando, ¿no? Hace pensar en el psicoanálisis en movimiento, ¿no? En movimiento, de cómo
como también la importancia, ¿no? de cuestionarnos, de replantear, ¿no? de actualizar, de aprender de la tradición, de la historia, pero también abiertos a todo lo que se va dando y ver cómo nos implicamos. Me parece muy importante, ¿no? Ver también qué es lo que pasa fuera de nuestros contextos, ¿no? Para no dejar desatendido. Me parece que lo que trae Alberto, ¿no? Sobre cómo es el manejo de la salud mental en tantos contextos, más como una ortopedia, que no se respeta la singularidad. Creo que hace falta que los analistas, los psicoanalistas, escribamos más, nos metamos a las comunidades, como decías, Margareta, hacer ese otro puente a través de escuchar, de que se escuchen a veces los contrarios, que puede ser utópico, ¿no? Puede ser utópico, pero son son inicios, son caminos, son parte del trabajo, ¿no? Bueno. Sí, yo sé que voy a volver, que parece utópico e ingenuo quizás tratar de tender puentes, pero creo que es una de las vías más importantes, porque la otra es la violencia, y no sé si la violencia nos va a sacar del problema. Sí, aquí cómo volver a esa dimensión ética, ¿no? Y volver, me parece, al manifiesto, ¿no? Que bueno, como nos dijo Uania, ¿no? Se fue transformando un manifiesto por la democracia, por la ética, por los derechos humanos, por todo, ¿no? Fue editado, pero también ahí alguien no me acuerdo quién de los colegas hablaba por toda la no marginación de LGTB, o sea, dentro de ese mismo manifiesto. Entonces creo que es muy rico. Ojalá quienes no lo conozcan lo puedan bajar. Tenemos 5 minutos. Creo que aunque hay muchas preguntas y comentarios, bueno, les agradeceré mucho a todos los que han participado y todo eso, como les decía, lo vamos a imprimir, que les llegue a los panelistas y bueno, algo haremos para la crónica al final de este congreso para recoger todo esto. Entonces, no sé si quieren decir algo al final, 1 minuto cada quien para poder ir cerrando. Sí, a manera de despedida, no sé, Uania, Ignacio, tenemos 1 minuto cada quien. Bueno, yo voy a empezar y voy a dar nuevamente las gracias. Sí. Estoy encantada de haber podido trabajar con ustedes. Siento que me fui muy nutrida, estoy agradecida de haber conocido a Ignacio, a Uania ya la conocía de algunos encuentros que nos hemos visto en las reuniones, de haber conocido a Alberto. Siento que estos lazos se estrechan, espero que nos mantengamos en contacto y sí, que salgan cosas nuevas y ojalá hayamos podido cumplir con el cometido de transmitirle a nuestra audiencia algo distinto. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Ignacio, no sé, algo para cerrar, nada más, breve. Não, brevemente quero agradecer a parceria de todos os colegas da mesa, da Cecília, de tudo, e principalmente, se a gente conseguiu, com a nossa temática, produzir o velha questão freudiana do estranho, do sinistro, do ominoso, causar estranhamentos, esses estranhamentos propulsor de conhecimento e de trabalho psíquico, a nossa mesa valeu a pena. Muito obrigado e abraço a todos. Um abraço. Sim. Também quero agradecer e quero falar publicamente. A Margareta disse que me conhece de alguns encontros, é verdade, a gente já se conhece há muitos anos e eu sempre te achei muito valente, Margareta, embora compreenda perfeitamente seu medo, você sempre foi uma mulher muito valente. E quero agradecer também ao Inácio por ser um parceiro na carne com relação a essas questões, e o Alberto por tê-lo conhecido e conhecido as ideias, e parabenizá-lo por ser um político honesto. Sim. Dona de saber. Alberto. E muito obrigada, Cecília. E dizer também que eu estou aqui representando a Lúcia, espero tê-la representado bem, porque ela é uma pessoa dessa luta, que promoveu todo esse encontro no manifesto, então quero falar também em nome dela, que ela ficaria muito feliz de estar aqui com vocês. Sim.
Sí, Alberto, una despedida. El micrófono. Me gusta tomar apuntes porque si no de ahí pierdo la hilación. No, muchísimas gracias. Me siento el polizón en el evento, pero me he sentido bienvenido, un polizón bienvenido en este espacio. Y creo que es muy valioso contar con espacios con miradas multidisciplinarias, ¿no? Incluso en eventos tan especializados, creo que por lo menos brinda un enfoque adicional que espero en mi caso haya podido enriquecer un poco la conversación. Me llevo reflexiones muy, muy interesantes de cada uno de ustedes, además de varios de los comentarios que estoy leyendo. Y nada, eso es lo más bonito de los eventos, ¿no? Cuando uno no solo siente que dijo todo lo que quería decir, sino que también se lleva cosas y sobre todo preguntas. Así que muchísimas gracias a todas y todos por esta oportunidad. No, pues muchas gracias a ti por estar. Y yo, bueno, me despido, agradezco a todos. Voy a cerrar con una frase de Ignacio que puso al final, me parece muy pertinente, citando a Martin Luther King. Me parece que esto da voz a todos los que hemos participado. Yo tengo un sueño, que el día tan esperado, deseado, como dijo Martin Luther King, y por el cual él tanto luchó, se realice en el hoy, en la forma de acciones de reparación. Gracias a todos y un gusto estar con cada uno de ustedes. Gracias. Hasta pronto. Vemos.